agarré este texto de Lomnitz, que es un texto que seguramente conocen ustedes, que es una inauguración que dio el aniversario del Museo de Antropología, y ahí plantea más o menos que se debe de estudiar la sociedad mexicana porque la sociedad mexicana ya no se conoce. Y a mí de entrada no me gustó, pero no sabía muy bien por qué, algo no me gustó, y eso es lo que he estado pensando. Si más portales queda claro como al final de la ponencia, pero les quiero decir de entrada que yo quisiera mover como la discusión hacia esto de la sociedad mexicana. En discusión esto, mi política yo creo que sería acerca de la experiencia de ese tipo de categorías, como la sociedad mexicana, o lo que yo he trabajado más es como la categoría de desarrollo, cómo se vive eso, que es una entrada muy distinta a intentar decir qué es la sociedad mexicana. Como yo lo veo, el intento que hace Lomnitz se liga con un intento por hacer un discurso de poder, digamos, o de gobernanza, que se dirige como hacia una acción gubernamental, también antropológica, ¿no? Pero tiene esa finalidad. Lo que he pensado que se inscribe como una vieja disputa, digamos, entre gobernanza y verdades, que es como lo que ha trabajado la ciencia o la filosofía, que tiene más bien que ver con metodologías y cómo hacer las cosas, y no tanto de la finalidad política, ¿no? Como esto de la sociedad mexicana. Y si pensamos en el futuro, digamos, como lo hace Lomnitz, yo creo que queda bastante claro en la presentación de Paula que para la posterioridad es muchísimo más interesante lo que está tachado, lo que está un poco excluido, no como este centro, ¿no? Como la sociedad mexicana, es como demasiado fuerte. Para hacer este argumento voy a darles unos ejemplos de mi trabajo de campo, tal vez no demasiado bien explicados, no sé, si no queda claro, me por favor. El argumento principal que quiero resaltar con este ejemplo es cómo la antropología, cómo el enlace de la antropología en la gobernanza va a excluir ciertas experiencias, ciertos problemas y hasta poblaciones, ¿no? Que se vuelven poco importantes. En la celebración del 40º aniversario del Museo Nacional de Antropología, Claudio Lomnitz reflexionó sobre la historia y la posición actual de la antropología. De los años 80 para estas fechas empezó su discurso. Ha caído paulatina, pero aparentemente inexorablemente vestigio de la antropología social en México. De ser un poco la reina de nuestras ciencias sociales, ha pasado a ser más cenicienta. Argumentó que esa decaída implicó también un cambio negativo en cuanto a la percepción de quienes hacemos antropología. Lo que Lomnitz propuso para recuperar el lugar de la antropología y de los antropólogos fue dejar los logros y debates relacionados al indigenismo en el pasado y buscar desarrollar una capacidad para colaborar y dialogar con otras disciplinas, saber comunicarse a través de los medios y la educación pública, y más que nada mostrar el poder de la etnografía en el debate público. Para remontar, argumentó que sería a través de la etnografía que la antropología podrá reconstruir su lugar en la sociedad mexicana, porque la sociedad mexicana actual ya nos conoce a sí misma y sabe que no se conoce. Este discurso, si bien puede ser algo simplificado para adecuarse al público que Lomnitz imaginaba y estar presente en el aniversario del museo, sigue una línea que el autor ha expresado también en otros trabajos y aparece de nuevo en obras más recientes, y esto es algo que agregué por los comentarios en Querétaro, ¿no? En mi lectura de las salidas del laberinto, Lomnitz, por ejemplo, argumenta que a pesar de los problemas evidentes de pensar en culturas nacionales, por la diversidad de actores que engloba y las diferentes perspectivas que tienen de elementos compartidos, no se puede negar la existencia de diferencias culturales entre diferentes sociedades. Bueno, esto para mí es un poquito extraño este argumento, sí, porque se piensa en diferentes sociedades, pues se entra con eso, claro que va a haber diferencias entre diferentes. Si se supone que es diferente, pero el estado va a ser diferente, entonces no es un argumento. Lo que tiene en la mira es la relación entre México y los Estados Unidos, y desde esta perspectiva argumenta que abandonar todas las formas de nacionalismo significa quedar inermes ante las exigencias del mercado y la política de Estados Unidos. El nacionalismo, en otras palabras, resulta ser un mal necesario para ciertas relaciones, y la tarea del antropólogo, según Lomnitz, es crear un nacionalismo que sea más apegado a la realidad material de la sociedad mexicana. Esta conclusión también aparece ya en las salidas del laberinto, donde el autor indica que su libro es un intento por participar en la discusión sobre formas alternativas de nacionalismo, pero se ha vuelto más articulado durante los últimos años. En el libro más reciente de Lomnitz, La Nación Desdibujada, donde también aparece el discurso al cual he hecho referencia arriba, Lomnitz sugiere que existe una crisis de representación en México, donde los viejos esquemas analíticos han perdido su relevancia. Sobre todo, critica la fe en la familia y en el Estado de Derecho, ideas que argumenta siguen ancladas en un mundo que ya no existe. Según Lomnitz, y cito de nuevo, la crisis de representación actual emana de las tensiones entre la fluidez de las inversiones de capital y de los circuitos migratorios por una parte y la fijeza de los territorios políticos por otra. En un plano cultural, dichas tensiones se muestran claramente en una suerte de desarticulación entre el ritual político y la realidad material de los sujetos políticos. En otras palabras, el viejo nacionalismo que llegaba el Estado con el territorio, con sus habitantes, ha perdido su relevancia en un mundo caracterizado por el constante movimiento de
personas, cosas e ideas, y donde el Estado ha perdido importancia en la vida de las personas a costa de instituciones internacionales y empresas internacionales. Lo interesante de los planteamientos de Lowndes es cómo aborda cuestiones políticas básicas de la antropología, su razón de ser, los problemas que debe de tratar y la forma de acercarse a ellos. De acuerdo con Lowndes, la respuesta sería formular modelos analíticos que ayudan a articular la realidad material con las representaciones políticas, con lo que México como país, se entiende, podría tomar un rumbo distinto y desde la perspectiva de Lowndes más positiva. En esta ponencia, apoyando en el trabajo de campo alrededor del río Grijalva en Chiapas, quiero, sin embargo, señalar algunas implicaciones políticas de la propuesta de Lowndes y presentar el valor de la desconexión, el desplazamiento espacial y temporal como fundamentos para una política antropológica distinta a la que propone Lowndes. La sociedad mexicana como objeto de estudio es sin duda una elección interesante. Hay, sin embargo, dos problemas con este objeto que no aborda Lowndes suficientemente trabajados. Y bueno, es el término sociedad y su conexión con el término México. El problema no es que la sociedad mexicana sea un objeto imposible empíricamente. Considerando el trabajo de Lowndes, se podría fácilmente llenar de contenido significativo y de una multiplicidad importante. El problema más bien son sus implicaciones políticas. Si cambiamos la perspectiva de la relación México-Estados Unidos, que es lo que le interesa a Lowndes, algunas luchas que se libraban en el río Grijalva, donde recientemente he hecho trabajo de campo, el precio de pensar en términos de sociedad mexicana y de sanear sus problemas centrales. Les voy a entonces leer algunos ejemplos o dar algunos ejemplos de mi trabajo de campo. Pocos lugares en México son tan saturados y significados como Chiapas, si bien el río Grijalva quedó prácticamente afuera de las discusiones que se han llevado a cabo sobre los procesos contemporáneos en la entidad. Al mismo tiempo que se ha declarado a Chiapas como estando al margen de los hechos históricos fundamentales de la República, como la independencia y la revolución, ha ocupado un lugar central en discusiones sobre el rumbo político del país, desde la instalación del primer centro indigenista del continente hasta la rebelión del ZLN. Cuando nos acercamos más al terreno, es sin embargo posible ver cómo Chiapas en la práctica se reduce a las regiones de los Altos y de la selva lacandona, o sea, ese Chiapas, ¿no? Donde las discusiones sobre indigenismo y neoliberalismo han sido particularmente sencillos de enmarcar por la misma marginalidad indígena y por las declaraciones sobre el neoliberalismo hechas por la comandancia en el río Grijalva, donde trabajé, esto significaba que los conflictos que se llevaban a cabo allí se tenían que insertar en esquemas utilizados para las regiones que han sido destacados en el Estado durante el último siglo. Cuando, por ejemplo, el gobierno del Estado empezó a financiar una ciudad rural sustentable, en la práctica estaba a cargo de la organización proletaria Emiliano Zapata, los analistas inmediatamente empezaron a desplegar este tipo de esquemas. Por un lado, se preocupaban por la reubicación de la población indígena que suponían vivían en la zona y quienes supuestamente tenían particulares dificultades para dejar sus tierras, donde los analistas se imaginaban que habían vivido desde tiempos inmemorables. Esto de supuestos y todo esto lo digo porque donde yo trabajé eran gente que llevaban 10 años viviendo ahí, ¿no? Eran migrantes de los Altos y había muchísimo movimiento en la zona que desaparecían este tipo de esquemas. Por otro lado, había una crítica al gobierno porque se creía, basándose en los documentos del programa, que buscaba reducir los espacios pensados como autónomos de la misma población indígena y o campesina, y criticaban a la organización proletaria Emiliano Zapata por prestarse a este tipo de proyecto. A pesar de que la OPES, o sea, esta organización, tenía una estrategia directamente influenciada por autores como Lenin y Gramsci, ningún analista logró ver que lo que la OPES buscaba hacer era ocupar el Estado, no solo a través de alianzas con partidos políticos que dejaban que líderes de la OPES ocupaban cargos en el gobierno municipal, pero también a través de la ocupación directa de la planeación e implementación de la ciudad rural sustentable propuesta por el gobierno estatal como una forma de mejorar la vida de personas afectadas por una inundación. A raíz de la rebelión zapatista, lo que deberían de querer los campesinos y los indígenas, según los analistas que utilizaban los esquemas considerados como relevantes en un marco nacional y global, era crear comunidades autónomas. Esa es la forma que cabía dentro de los esquemas de opresión y resistencia al neoliberalismo que unaba en los análisis hechos en Chiapas. Si esta marginalidad ni era percibida en el lugar y los líderes de la OPES ni se preocupaban mucho por tener una presencia mediática o en escritos académicos, la situación fue algo distinta en el municipio de Chicoacén, donde también hice trabajo de campo, donde no existía ninguna organización comparable a la OPES. Entonces ya paso a otro ejemplo aquí, ¿no? Aquí era evidente para muchos de los habitantes que les beneficiaría poderse inscribir en los esquemas de los Altos y de la selva lacandona. A la hora de estallar un conflicto sobre la compensación por una nueva presa, se dieron cuenta de que sus protestas no fueron notadas en el resto del estado, que no recibían ningún tipo de apoyo y que la policía y la Comisión Federal de Electricidad tenía pocos obstáculos para llevar a cabo todo el proyecto a su antojo. La conclusión que sacó un grupo que logró organizar gran parte de los habitantes del municipio fue que se llamaba el Movimiento 16 de Septiembre, fue que tenían que aprender de los indígenas en los Altos. Tenían que unirse, decían, y ser más drásticos en sus acciones. Como líder se estableció un abogado exmilitar de una de las pocas localidades indígenas donde
donde vivían los hijos y nietos de los migrantes hostiles que habían llegado de San Andrés Larraín, un municipio de los Altos de Chiapas, cuando se estableció el ejido en Chicoacén. Aún así, no se habían percatado del ingrediente fundamental de las luchas que habían vuelto reconocibles como tales: la meta de defender la tierra de usos distintos a la agricultura de subsistencia y la identidad indígena del grupo como tal. Lo que buscaba el movimiento 16 de septiembre, por otro lado, fue la renegociación de los proyectos, y en vez de recibir cursos en cómo hacer tamales, querían luz eléctrica gratuita. Sin defender la tierra y sin identificarse como indígenas, esta lucha entonces tenía evidentes problemas de articularse con la lucha reconocible en Chiapas entre indígenas buscando reproducir su cultura y el neoliberalismo occidental que buscaba la acumulación de capitales. Otro grupo con una presencia mucho más marginal en el municipio, sin embargo, escogió seguir los consejos de un centro de derechos humanos de Los Altos, y por ende lograron tener una presencia mediática mucho más importante que el grupo que querían renegociar los términos de los proyectos de desarrollo. Si bien este grupo había buscado apoyo del Centro de Derechos Humanos para ver cómo les podía ayudar a renegociar los términos de la construcción de la presa, por miedo de ser excluidos de la compensación que iba a ser pagada al ejido, era una minoría del ejido, entendieron que su opción más viable era proclamarse zoques, un pueblo indígena que históricamente había ocupado la zona, y empezaron a oponerse a la construcción de la presa por destruir a la madre tierra. El paquete de argumentos ya estaba preparado por el Centro de Derechos Humanos, que, como en otras ocasiones, empezó a argumentar que la población en Chicoacén no había sido consultada de acuerdo con sus usos y costumbres, y que por lo tanto sus derechos habían sido violados. Ese es un poquito chistoso en este caso, porque era un poquito ambiguo, ¿no? Por un lado, como héroes que se tenía que aprender de ellos y así, y para otros eran, como le llaman, caseros, creo que decían, como despectivos, como... Entonces de repente pasaban a ser indígenas, y sí, era muy, muy raro. Y localmente como que no manejaban ese discurso, ¿no? Porque es raro, pero en los medios ya nacionales e internacionales ya eran los zoques que reclamaban sus derechos y así. En los tres ejemplos que he mencionado aquí, es decir, el caso de la ciudad rural, el caso de los dos grupos en Chicoacén, las historias y las luchas locales, entonces desaparecieron esquemas que se puedan ligar con los asuntos macros establecidos en relación con el EZLN, los Altos y la Selva Lacandona. Si bien es posible argumentar, como lo hizo Lomnitz, que el problema en estos casos es la desarticulación entre lo políticamente legible y la realidad material, quiere proponer que esa materialidad es más compleja que aparece en la propuesta de Lomnitz, donde la realidad material es única y se liga directamente con la fluidez de las inversiones de capital y con los circuitos migratorios. Lo que percibía alrededor del río Grijalva fue más bien cuando se juntaban diferentes generaciones de políticas e ideas que había dado una forma material al río y a sus alrededores. Les voy a explicar esta idea un poquito más. El río había sido marcada por una larga historia donde cabe destacar su uso como ruta comercial y la fertilidad que venía con el río. Esto no solo llevó una riqueza comparable a la zona, que se expresaba a través de una cantidad impresionante de asentamientos humanos y templos, también transformaba el pasaje del río al impulsar la introducción del maíz y la chía. La misma ruta, por el otro lado, iba a volver esa región la que con el tiempo iba a tener la menor población indígena de todo el estado. Junto a las mercancías del centro de México a Guatemala viajaban también las enfermedades, particularmente mortales después de la conquista. Más evidente en la actualidad, sin embargo, la presencia de una serie de presas que han llenado un gran cañón de agua, inundando pueblos, abriendo paso a la presencia humana en partes del río donde antes era prácticamente imposible llegar, y con eso cambiando la flora y fauna de la zona. Pero las presas también han tenido resultados menos esperados, como la introducción del plástico, que cambió el paisaje al volver económicamente imposible las grandes plantaciones de agave que antes había en la zona, de las cuales se sacaba el ixtle para hacer bolsas, hamacas, etc. Entonces, cuando llegan las bolsas de plástico, pues ya no tenía sentido seguir con todo eso, ¿no? Era muchísimo más barato. Con eso también cambiaron las mercancías utilizadas en las rutas comerciales establecidas. Las viejas rutas comerciales decayeron al mismo tiempo que nuevas rutas migratorias aparecieron. Si la inmigración y el flujo de capitales entonces son aspectos que se pueden destacar en esta historia, no se entiende sin también tomar en cuenta nociones locales del significado de pueblo, la familia, el Estado, igual que ideas sobre género, tierra, los términos de intercambios considerados como justos, al igual que el conflicto entre medio ambiente, ideas sobre desarrollo. En breve, sacar una dirección clara de esa complejidad de cosas, proyectos, seres e ideas solo sería posible empleando un esquema que crea el efecto de Estado, de desarrollo o de la sociedad, es decir, donde la multiplicidad se reduce a una sola voz. Lo que quiere resultar entonces es que si resulta un proyecto ambicioso intentar delinear la sociedad, cuando se conecta con el adjetivo mexicana, claramente entra un tipo de política que gira en torno a categorías que son fácilmente legibles, como lo dice Scott, por el Estado mexicano. El problema, desde luego, no es el hecho de volver algo legible en sí, normalmente es la forma más eficaz de volver algo políticamente relevante. El problema es más bien que el hombre recurre a una forma de legibilidad que reproduce el mismo efecto que normalmente se conecta con el Estado, es decir, donde la sociedad mexicana aparece como una entidad abstraída de las formas materiales y las ideas que le dan una presencia en el mundo, siguiendo a Mitchell. Cuando Lomnitz sugiere que la sociedad no se conoce a sí misma, le da una agencia que indica una existencia que no simplemente es el resultado de una serie de conexiones y
conexiones, pero que en sí mismo puede actuar. En vez de preguntarse cómo se produce la sociedad y cómo se vive esa categoría. Y bueno, el efecto de sociedad como una entidad abstracta. Lomnitz, en otras palabras, pregunta por su ser. Eso se vuelve particularmente complicado cuando se conecta con un análisis que toma como problema la desarticulación entre discurso y realidad material, como si no existieran diferentes realidades materiales, y que enfatiza ciertos problemas que enfrenta la sociedad en su conjunto. Si bien podemos encontrar buenos argumentos para sostener que el viejo nacionalismo ha perdido su relevancia en un mundo caracterizado por el constante movimiento de capitales, mercancías, personas, etc., el argumento, sin embargo, implica un énfasis en esa entidad abstracta y sus problemas, lo cual tiene el mismo resultado que el efecto de Estado. Lo local muchas veces se vuelve irrelevante. Lo que quiero sugerir no es entonces que el problema de estudiar la sociedad mexicana sea por los problemas de rastrearla empíricamente. A fin de cuentas, la sociedad, al igual que el Estado, es una categoría filosófica que es posible ver aparecer a través de formas materiales, ideas y relaciones, y el particular efecto de abstracción que este tipo de entidades suelen mostrar más bien tiene que ver con el proyecto de crear un nuevo nacionalismo. La idea de una sociedad mexicana evidentemente se relaciona con el Estado mexicano y utiliza la misma estrategia de abstracción que es necesario para mantener la idea de un Estado que va más allá de sus y que mantiene cierta coherencia, por ejemplo, a través de su constante apelación al desarrollo como un proyecto que dirige todas las actividades de los diferentes niveles de gobierno, independientemente de cambios electorales y estrategias contradictorias para tal fin. El Estado, entonces, como he querido indicar con estos ejemplos en el río Grijalva, puede construir una presa al mismo tiempo que crea un área natural protegida justo donde se construye esa presa, con una finalidad opuesta a las actividades de la presa, sin por ello dejar de calificar los dos proyectos como desarrollo. De la misma manera, esperarse que el concepto de la sociedad mexicana sea una forma de presentar como coherente una serie de cosas, actores, ideas y lugares que muestran contradicciones fundamentales. En ese sentido, el término propuesto por Lomnitz implica el mismo tipo de desarticulación que critica en cuanto a los discursos políticos que analiza. Eso es subrayado cuando señala ciertos problemas concentrales para la sociedad mexicana contemporánea y que deja al margen a lugares como los que he mencionado sobre Río Grijalva. En breve, marginaliza los problemas, actores, perspectivas que no se relacionan con su definición de los conflictos centrales. No quiere sugerir que los estudios puedan abarcar todos los posibles problemas, actores y perspectivas. Lo que quiero criticar son los intentos que buscan establecer una tarea política para las investigaciones antropológicas. Implícito en su propuesta es una diferenciación entre macro y micro que suele ser utilizado en formas de gobierno y que implica que lo micro nunca alcanza la importancia de los documentos donde se expresa lo global y lo macro. Este problema es también algo que varios autores trabajando en Chiapas han señalado y al igual que Lomnitz han argumentado que ciertos esquemas analíticos están desarticulados de la vida cotidiana de las personas. Una forma de resolver este problema sería dejar de pensar en esto de micro y macro y en problemas globales y problemas locales. Entonces, más bien, siguiendo a Latour, podríamos pensar en cosas más bien como nunca siendo de ser locales. Esta propuesta no implica que hay que fijarse exclusivamente en lo que se puede ver directamente. El reto, como la formulada Hartman, consiste más bien en no subvertirlo. Él dice undermine lo local, pero tampoco de sobrevertirlo o overmine. Es decir, solamente porque hacemos a un lado la economía local global, no tenemos por qué pensar que no existen redes de cosas que tienen alcances más largos, activos y más estables que otras. La gran diferencia es que al seguir este tipo de redes no nos imaginamos un cambio de escala, sino un mundo plano, por así decirlo. Si este tipo de acercamiento podría ser útil también para investigar lo contemporáneo, con una mira a problemas actuales, implica una política antropológica muy distinta a la que propone Lomnitz. En vez de buscar formular los problemas claves para una sociedad nacional en un tiempo específico, se le interesa por la complejidad, es decir, y sigo a Loemol, las cosas que no cuadran. Creo que es un buen ejemplo eso que menciona, que no se pueden seguir fácilmente en una línea de tiempo singular, ni mapear utilizando coordenados preestablecidos. De esta manera tampoco se centra únicamente en el presente y sus problemas. Al igual que hemos visto brevemente con los ejemplos que les he comentado, el presente está constantemente invadido materialmente por cosas del pasado, pero también por ideas sobre un futuro. Si bien resulta complicado formular una agenda política elegible de esta complejidad, no le quita su importancia política, sobre todo por su forma de nunca restarle importancia a lo local. En realidad, un problema de la propuesta de Lomnitz es que resulta demasiado elegible en términos de la política establecida, con lo que cruza la ambigua frontera entre verdad y poder. Como ha argumentado Foucault, existe una tensión longeva entre esos dos polos, junto con un deseo por parte de quienes se han dedicado a la verdad por llevarla al poder. Este tipo de intentos tiene precedentes preocupantes, como nos indican tanto los textos de Platón como los de Heidegger, dos ejemplos de filósofos que han querido llevar sus verdades al poder. Con ella, la propuesta de la complejidad de las muchas narrativas que no caben entre los moldes establecidos va más allá de una crítica metodológica. La política antropológica que estoy proponiendo tiene que ver con un esfuerzo por resistir el deseo académico por resolver asuntos
asuntos prácticos. Si bien esto puede resultar éticamente complicado o incluso como una defensa académica, como una torre de marfil, si consideramos los muchos problemas contemporáneos que existen, tiene que ver precisamente con los peligros de la verdad en manos del poder. Las exclusiones más bien teóricas que mencionaba aquí se volverían así fácilmente exclusiones prácticas, al mismo tiempo que la idea de una misión política corre el riesgo de silenciar a voces o datos que no sirven para ese fin. Esto, por el otro lado, no implica que hay que borrar los asuntos preocupantes de las agendas de investigación. Ante todo, es una manera de recordar que hasta los asuntos más preocupantes conviven con muchas otras preocupaciones dignas de atención y que incluso podrían transformarse al cambiar de perspectiva el asunto en cuestión. Desde esa perspectiva, la desarticulación que le preocupaba al Omnis, por ejemplo, desaparece como problema, dado que no se busca una coherencia abstracta. Si finalmente regresamos a las preguntas que ocupó al Omnis, es decir, la razón de ser de la antropología, los problemas que debe tratar y la forma de acercarse a ellos, lo que quiero proponer es entonces una política antropológica que se motiva por la complejidad y la importancia de lo local, independientemente de lo vasto que este local puede llegar a ser, y que se basa en una ética que, a pesar de todas las dificultades y ambigüedades, busca mantener una separación entre verdad y poder. Gracias.